a leer, hermanos, lo que es en el Evangelio de Marcos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a leer en esta hora. Dice la Biblia, vamos a leer desde el verso 19 y el verso 20. Dice la Biblia, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias esta tarde, el privilegio y la bendición que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, cantando, alabando y glorificando tu nombre. Ahora yo te pido, Señor, que por un momento más, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas y que todo lo que se diga, Señor, en esta hora pueda ser de bendición para todos. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta oportunidad. Los niños van a su clase bíblica, hermanos. En esta hora vamos a meditar bajo el tema una iglesia saludable. La cita que leímos, hermanos, estamos hablando de la gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos de ir y predicar el evangelio. Y a través, hermanos, de predicar el evangelio fue lo que es el nacimiento de la iglesia. Una iglesia de la cual la Biblia dice, hermanos, que ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de ella. Y la pregunta es, hermanos, si la iglesia es la iglesia del Señor, ¿por qué muchas veces, estando y siendo la iglesia, muchas veces hay problemas y dificultades? Porque muchas veces, a pesar que seamos la iglesia del Señor, hay situaciones, hermanos, de las cuales vienen a nuestra vida que a muchos probablemente, hermanos, hacen de que su fe se vaya desvaneciendo. Porque siendo sinceros, hermanos, y todos lo sabemos, en algún momento, hermanos, de la vida hemos sentido probablemente que nuestra fe va menguando. Y aún así somos la iglesia del Señor. Por eso esta noche el enfoque, hermanos, de esta enseñanza es darnos cuenta que el Señor nos compara a nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe por qué nos compara como el cuerpo de Cristo? Porque la Biblia dice que el cuerpo tiene muchos miembros, diferentes miembros, pero cada uno, hermano, es importante dentro del mismo cuerpo. ¿Y por qué el apóstol Pablo señala y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo? Porque él sabe, hermanos, de que cada uno de nosotros somos diferentes en diferentes áreas. Tenemos un pensamiento diferente, una actitud diferente, pero no dejamos de ser el cuerpo de Cristo. Es decir, que a pesar, hermanos, de que somos muchos, hablando generalmente, cada uno es una parte vital e importante del cuerpo de Cristo. Y hermano, una uña puede verse insignificante, pero en el cuerpo una uña no es insignificante. Así debemos de darnos cuenta que como parte del cuerpo de Cristo somos importantes para nuestro Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que como cuerpo, hablando naturalmente, yo creo que cuando llegamos a un tiempo en la vida, cuando estamos bastante jóvenes, creemos que la bendición es simplemente, hermanos, lo económico, lo terrenal, lo que es, hermanos, los títulos, lo que podamos lograr naturalmente en la vida. Pero con los años nos vamos a dar cuenta que hay algo más importante para nosotros, y es, hermanos, físicamente hablando, nuestra salud. Nuestra salud es importante, porque ¿de qué sirve tener muchas bendiciones y no tener la salud necesaria para disfrutar las bendiciones que Dios nos da? Por eso esta noche yo estoy hablando de una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque, hermanos,
somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo, necesitamos y anhelamos tener una iglesia saludable. ¿Y qué significa tener una iglesia saludable? Significa, hermanos, que así como el cuerpo nuestro probablemente se enferma. ¿Quién no enferma, hermanos, en este tiempo, por Dios? Si el año, hermanos, lo hemos iniciado y la mayoría de hermanos, si no tienen gripe, tenemos tos. Pero algo tenemos. Y así vamos. Pero yo le quiero decir, lo que más anhelamos físicamente y con el tiempo, como dije hace un momento, no solamente dinero, no solamente bendiciones, no solamente posiciones, sino que nos damos cuenta que la salud es vital e importante. Déjeme decirle que también en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, también es importante tener una iglesia saludable. ¿Y qué significa tener una iglesia saludable? Volvamos al punto de que hemos hablado. Hermanos, todos enfermamos. Y hay enfermedades comunes. Hay enfermedades sencillas, como la que hoy en día muchos de nosotros tenemos, una gripe, una tos, fiebre de repente. Pero así como hay enfermedades comunes y sencillas, hay enfermedades que son de muerte para nuestro cuerpo. ¿Y qué podemos decir, hermanos? Ya se imagina usted lo que es la diabetes, que es el principio de todos los males de salud. Lo que es, hermanos, un cáncer, no se diga, por Dios, definitivamente una de las peores enfermedades que pueden haber. ¿Por qué no mencionar, hermano, de problemas en los riñones, diferentes enfermedades que al tenerlas, hermanos, pareciese que la vida se va cortando día con día? Así el cuerpo enferma. Y la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, nuestro deber es orar para que el cuerpo se mantenga sano, hablando de la iglesia. Porque, hermanos, bíblicamente hablando, nos damos cuenta a través de las escrituras que pareciese que todas las iglesias del Nuevo Tiempo Testamentario tuvieron problemas. Ahora, yo no digo que vamos a hacer una iglesia sin problemas. Siempre van a haber cosas de las cuales van a provocar ciertos problemas. Pero algo que nosotros debemos de saber, y repito, así como las enfermedades comunes vienen, gripe y tos, calentura y qué otra cosa más, también así, hermanos, de repente ya no tenemos nada. Yo le aseguro que los que estamos padeciendo en este momento, ya de aquí unos días ya se nos ha hasta olvidado, ya no tenemos gripe, ya no tenemos tos, ya la fiebre ya pasó, ya el dolor de hueso se termina. Pero vuelvo y digo, hermano, hay enfermedades de las cuales definitivamente cuesta encontrar, hermano, una sanidad hablando naturalmente. Cuesta, hermanos, ¿por qué? Porque el cuerpo se va desgastando, el cuerpo se va deteriorando, y cuando las enfermedades difíciles vienen, es ahí, hermanos, cuando el cuerpo va decayendo poco a poco. ¿Y cuál es el punto, hermano? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo debemos de tener mucho cuidado, hermano, para que la iglesia se mantenga sana espiritualmente. Que la iglesia, hermano, es cierto. Mire, hermanos, de que muchas veces nosotros decimos, bueno, hablando naturalmente, todo el mundo está enfermo, ya me voy a enfermar yo. Mi familia está enferma, yo también me voy a enfermar. Y pareciese que porque otro se enferma, ya nosotros también nos vamos a enfermar. Recuerdo cuando a mí me dio COVID. A mí me invitaron, hermano, yo soy poco para eso, pero me invitaron mi familia a un cumpleaños. Ni recuerdo quién estaba cumpliendo años, hermano. Pero yo ya estaba bien mal de salud. Yo ya pareciese que ya tenía una semana o 10 días de andar con demasiada gripe, tos y así, ¿verdad? Bastante mal. Y era el COVID. Era el tiempo en el cual ya eso había pasado. Ya la gente se estaba reuniendo un poco más.
pero tenía COVID. Pero yo recuerdo que me invitaron y de repente uno de mis familiares me mira y cuando me ve enfermo me dice, ya me siento enfermo, yo también. Ya siento que yo también tengo lo que vos tenés. Mira, hermano, recuerdo que al final, cuando yo les dije a ellos que yo tenía COVID, todos los de la casa se fueron a hacer examen porque decían que ya tenían COVID. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa? Nadie tenía COVID, pero ellos sentían que tenían COVID. Ellos sentían que porque yo estaba enfermo, ay, entonces yo también ya estoy enfermo. Y lo pongo en el área espiritual. Si hay iglesias que solamente pasan en problemas, no significa que también nosotros tengamos que pasar lo mismo. Si otros están pasando grandes dificultades, hermano, y nos damos cuenta que hay problemas de los cuales, hermano, no encuentran solución, y esto está corcomiendo la vida espiritual de la iglesia por allá, no significa necesariamente que porque por allá se están muriendo espiritualmente, también nosotros nos vamos a morir espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque cada quien tenemos que luchar por mantener la iglesia saludable. ¿Y qué es una iglesia saludable? No digo que no van a haber problemas, pero mire, hermano, a los problemas, como alguien dijo, al toro a los cuernos. Significa que no hay que permitir que un problema agobie mucho tiempo nuestra vida. No permitir que un problema domine nuestra vida y hacer de un problema algo más grande, algo más difícil, algo que no se pueda controlar. Usted recuerda cuando David mató a Goliat. ¿Qué hizo David? Le cortó la cabeza. ¿Y por qué le cortó la cabeza? ¿Al caso no fue suficiente la pedrada que le dio? No fue suficiente. David se dio cuenta y dijo, Goliat se puede volver a levantar. ¿Y qué tengo que hacer? Eliminarlo de una vez y para siempre. Y le quitó la cabeza. Y definitivamente sin cabeza no se iba a levantar. Así son los problemas también, hermano. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad? Porque solamente lo contemplamos, solamente pedradas le tiramos. Cuando en realidad a los problemas hay que aprender a cortarlos de raíz para que no vuelvan a nacer, para que no vuelvan a crecer. Y si tenemos un problema, no va a ser el mismo que antes teníamos. La iglesia, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantenerla sana espiritualmente. Es decir, mire, hermano, tendríamos que escuchar testimonios, pero yo he visto personas que han sanado de enfermedades graves, enfermedades difíciles de tratar, enfermedades de las cuales aún el médico se queda sorprendido al ver que ahí estaba el problema, la enfermedad, pero ahora ya no está. ¿Qué sucedió? El milagro de Dios. Pero mira, hermano, el hecho que Dios nos sane, el hecho que Dios haga el milagro en nuestro cuerpo, no significa que no podamos volver a recaer si no tenemos cuidado con nuestra salud. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a aquella mujer? Vete y no peques más. No vaya a ser que otra cosa peor te venga. Es lo que Dios nos dice, hermanos, para nuestra salud. Te voy a sanar, pero evita tener contacto con cosas que pueden provocar que la enfermedad vuelva. Vete, no peques más, no vaya a ser que algo peor te venga. Y eso es lo que ha pasado con muchos creyentes. Dios los ha sanado, pero no se han cuidado. Y la enfermedad viene peor todavía. Y hermanos, aún los médicos dicen que las recaídas es peor todavía. Las recaídas vienen a ser peor hablando en nuestra salud. Ahora voy al ejemplo espiritual, hermano. Dios nos ha sanado como iglesia. Dios nos ha sanado como iglesia. Y definitivamente no era una gripecita espiritual. No era una fiebre, hermanos, de 39 grados.
No era una tosecita espiritual que la iglesia tenía. Hermanos, que no se nos olvide que Dios nos ha sanado de un cáncer que estaba destruyendo la iglesia. Dios nos ha sanado. Pero ¿sabe qué debemos de hacer nosotros? Cuidar la salud espiritual de la iglesia. Es decir, no permitir, hermanos, que la enfermedad vuelva. No permitir que la enfermedad nos corcoma de nuevo. No permitir que la enfermedad tome fuerza. No, al contrario, hermanos, debemos de cuidar la salud espiritual. Porque, hermano, yo le aseguro, y es un común denominador lo que voy a decir, nos sentimos bien, hermanos, cada vez que venimos a la iglesia. Se respira paz, se respira bendición. Venimos, nos unimos los unos a los otros. Nadie es más que otro. No, hermano, estamos bien. Dios nos ha sanado. Pero, hermano, una vez más yo digo, debemos de procurar tener la sanidad de la iglesia en todos los ámbitos. Note bien, rápidamente leo algunos textos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego que no haya entre vosotros divisiones, porque he sido informado que haya entre vosotros contiendas. Oiga bien, unos dicen yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefas, otros dicen yo soy de Cristo. Mire, la iglesia de Corinto estaba pasando esa situación donde unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, que es Pedro, y otros de Cristo. Y mire, hermano, viene Pablo conociendo que eso era un cáncer que podía corcomer la iglesia, que es la división. Le dice, no haya entre vosotros divisiones. Es decir, que Corinto, hermano, se estaba enfermando espiritualmente. Y no termina ahí. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto, oiga bien, cuál era el problema de esta iglesia, que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debáis más bien haberos lamentados. Oiga bien, ¿cuál era el problema de la iglesia en Corinto? Aparte de divisiones, había un problema que dice la Biblia que el hijo había tomado como mujer a la mujer de su padre. Se cree, hermanos, de que no era su madre natural, sino su madrastra. Pero el hijo había tomado a la mujer de su padre. Mire qué problemas más grandes, hermano. Mire, si usted y yo consideramos que la iglesia ha pasado momentos difíciles, mire lo que la iglesia de Corinto vivió. Pero también la Biblia nos dice, Gálatas capítulo 1 verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. Y dice más adelante, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál era el problema? Era un problema teológico, donde había una lucha entre los judaizantes. ¿Cuál era el problema de Galacia o de los Gálatas? Que los que venían a Cristo, los judíos querían que ellos se circuncidaran. ¿Y qué era la circuncisión? Una operación en el miembro viril del hombre. ¿Y sabe lo que decían los hermanos judíos? Si ustedes quieren pertenecer a esta iglesia, tienen que operarse, tienen que hacer algo, pero ustedes no son cristianos. Mire, hermano, y Pablo viene y le dice, estoy maravillado, le dice, que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, y que estaban predicando un evangelio diferente. Por eso, hermano, la iglesia de Galacia tenía un conflicto interno. Por eso dice la Biblia, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Oiga bien, hermano, le querían poner a ellos cargas y les decían, miren, ¿saben qué? Ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Mire, hermano, ya se imagina usted, hermanos, que
que nos volviéramos judaizantes la iglesia y dijéramos: hermanos varones, el día domingo vamos a venir temprano porque va a haber circuncisión a todos los que quieren ser salvos. Hermano, sería una locura. No viene, cabal. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la circuncisión que Cristo quiere no es, hermano, la física, sino la del corazón, espiritualmente hablando. Por eso, hermano, hay desórdenes en las iglesias. Pero una vez más yo digo, hermano, nosotros debemos de mantener la sanidad de esta congregación. ¿Y cómo lo logramos, hermano? Mire, hermano, lo primero que yo le puedo decir: oremos por la iglesia. Oremos los unos por los otros. Pidámosle a Dios que Él nos dé sabiduría. Y dice la palabra de Dios, y voy avanzando, hermanos, también en Primera de Corintios capítulo 11, verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Le explico rápidamente, hermano. La iglesia de Corinto, ellos celebraban la cena del Señor. Pero ¿cuál era la cena? Se lo voy a poner en el contexto bíblico. Era una cena literal, donde todos se reunían a comer. Y al final dice la Biblia que Jesús levantó la copa, partió el pan, le dio a todos y le dijo: coman, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Beban, esta es mi sangre que es entregada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pero ¿qué hacía la iglesia de Corinto? Hermano, los ricos de Corinto se reunían a comer grandes manjares, y los que no tenían, los tenían de menos allá en la esquina. Ellos comían y decían: esta es la cena del Señor. Y los que no tenían, no comían. Y viene Pablo y les dice: miren, les dice en pocas palabras, que no tienen casa donde ir a comer. Y si estaba enojado, les dijo otra palabra, ¿verdad? Miren que no tienen casa donde vayan a comer, sino que vienen a la iglesia a comer, a comer y a comer, y a tener de menos al que no tiene que comer. Esa no es la cena del Señor, le dijo Pablo. Esa no es la cena. La cena del Señor es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y en la cena todos somos iguales. Mire qué problemas tenía la iglesia, hermano. Veamos otra cita, Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos. Mire lo que el apóstol Santiago decía. La iglesia tiene un problema, decía, y es de que tienen acepción de personas. Al rico lo tratan de maravilla. Al rico lo ponen en una zona VIP. Al rico lo ponen debajo de la sombrilla. Pero al pobre hay que se queme debajo del sol. ¿Qué importa? Y viene Pablo y le dice: eso no debe de ser en la iglesia del Señor. Hermanos, hay muchas citas bíblicas más donde nos dice que las iglesias tenían problemas. Pero algo yo le quiero decir, hermano. La Biblia nos dice que todo lo que está escrito acá es para nuestro ejemplo. Son advertencias para nosotros, para no caer en eso. Mira, hermano, sería terrible que conociendo la Biblia nosotros cometamos los mismos errores que la iglesia del antiguo tiempo vivieron. Sería terrible que nosotros viendo los ejemplos de las iglesias del Señor, nosotros digamos: ¿qué importa? Hagamos lo mismo.
Y comencemos a tener acepción de personas. Comencemos a ver al rico, hermano, como una persona espléndida y al necesitado como que no vale nada. O comencemos, hermano, a tener la cena del Señor como algo que no importa y tener de menos al que no tiene, o tener problemas de inmoralidad. Hermano, definitivamente sería un doble error. ¿Sabe por qué? No solamente sería el pecado, sino también el pecado de saber que a Dios no le agrada. Y Dios nos pone ejemplos en su palabra. ¿Para qué, hermano? Para que no caigamos en esas situaciones. Hermanos, de una iglesia sana espiritualmente. Y mire, hermano, son pocos, pero yo he conocido personas que llegan ancianos y están bien fuertes. Mi esposa tiene un tío, no sé cómo se llama, Rómulo, y le dicen Chomo o Chomito. Pero mire, este tío Rómulo ya tiene casi 90 años, quizás más de 90 años. Y ¿sabe qué, hermano? Él no necesita lentes para leer. 90 años, y hasta hace poco, que la última vez que lo vimos, mire que todavía se echaba al lomo manojos de leña y andaba bien erguido, bien fuerte. Y mire, hermano, a pesar, oiga bien, que cada día casi se echaba una cajetilla de cigarro. A pesar que no cuidaba su salud o cuida su salud, era una persona fuerte. Es decir, que de repente vamos a encontrar personas que es cierto, se enferman, pero la enfermedad, así como viene, también se va y llevan una vida saludable. Pero mire, hablando con él hace años, él contaba algo, y es de que cuando ellos tenían gripe, no digo que lo haga cada quien, ¿verdad? No se bañaban hasta que la gripe se les quitara. Mire, ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos gripe, tenemos tos, tenemos dolor. ¿Y qué es lo que después de todo un día de estarse calentando? A la ducha, al agua, a mojarse. Y hermano, y eso queramos o no, va a afectar nuestra salud. Mire cuántas veces a mí no me ha pasado que yo he estado bastante mal y después de bajarme lo que tomo es agua helada. Pero ahí está el Señor saname, y me va a decir, hijo, no seas tan burro. En vez de pedirme sanidad, cuidar la salud. Porque Dios nos ha dado 5 sentidos. Hermano, ¿qué es lo que digo con esto? La iglesia sí puede ser saludable. La iglesia sí puede caminar, hermanos, sin problemas. La iglesia sí podemos, hermanos, avanzar en la vida, hermanos, sin tantas dificultades. Sí se puede. ¿Por qué, hermano? Porque el hecho que otras iglesias estén pasando problemas no significa que también lo mismo no va a pasar a nosotros. No, hermano. Porque Dios trata con cada iglesia de una manera diferente. Y yo creo, hermanos, oiga bien lo que digo. Si hasta el momento podemos hablar de muchos años de dificultades, Dios nos está dando bonanza, paz, tranquilidad, felicidad, avance. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que cuidemos lo que tanto nos ha costado. Porque mire, hermano, tener salud cuesta. Mire, hermano, eso de tener dieta, no, eso no es para cualquiera. Y cualquiera diría, si solamente monte come, pero hermano, el monte es caro. Una lechuga, que rabanito, que pepino, hermano, que un poquito de cebolla, que licuaditos, hermano, no, nada de gaseosa, licuaditos, hermano, eso es caro. Hermano, es que realmente hacer dieta no es para cualquiera. No solamente de fuerza de voluntad, sino también de dinero. Si vale mucho todo eso. En cambio, la comida, hermanos, natural, no, hombre, un par de huevos, 3, 4 huevos, hermano, un montón de frijoles, como una libra de queso cada uno, fácil. 10 pupusas, hermano, rapidito. Por eso yo le digo, cuesta mantener la salud espiritual de la iglesia.
Pero yo le quiero decir, sí se puede. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado ejemplos para que no caigamos en esos errores. Hermano, yo quiero orar esta noche por una iglesia saludable, hablando espiritualmente. No hablo de solamente enfermedades, problemas. No, hermano, estoy hablando de una salud espiritual. Que caminemos todos juntos, tomados de la mano, que caminemos en amor, en armonía, en unidad. No digo que no van a haber dificultades, ¿cómo no, hermano? Pero mire, seamos como los niños. Los niños un ratito pelean y después ya están contentos. Los padres son los que quedan ahí un poco ahí enojados, pero los niños no, ellos siguen, hermano. Les pasa rápido. Seamos como los niños. No por gusto Jesús dijo, el que no es como un niño, dijo, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, ¿no van a haber problemas? Sí, hermano, pero dejémoslos pasar. ¿Van a haber dificultades? Sí, pero dejémoslos pasar. Agua que no has de beber, déjala correr. Por eso, hermano, yo creo que Dios puede seguir bendiciendo esta iglesia con una salud espiritual grande. Es decir, si un problema viene, que también así se vaya. Pero solamente Dios nos puede ayudar, hermano, porque con Él somos más que vencedores. Vamos a ponernos en pie.